reina sobre los montes y collados del llamado Israel. Grande es su hermosura y grande está en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. ¿Cuántos se sienten rodeados por la presencia de Dios? Dígale a la persona que tiene enseguida, está rodeado por la presencia de Dios. Pero no se vale que lo toque, no se vale. El codito, la reverencia. Dios nos tiene rodeados por completo. Y les puedo decir, no hay ningún virus, porque con Cristo estamos completos. Hay salud y hay victoria en el nombre de Jesús. Por completo, Dígale esto, estoy bajo tu control. muy fácil, ¿me tienes rodeado? Me tienes Por rodeado completo, por completo. estamos bajo su control. Bajo tu control. Una vez más eso, me tienes rodeado, ¿ah? Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Me tienes rodeado por completo. Y lo que viene dice así, Bajo tu control. solo, na 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 na. Na, 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 Bajo tu control. bajo tu bajo tu control. Den un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Si pudiera yo subir al cielo, allí me encontraría. Si bajara al profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano ya me guiaría. Y si me quedara al fin en el oeste, también allí me sonaría. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control.
estoy bajo tu control. Dios mío, qué difícil me resulta enfrentar tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de encontrarlo. Sería más que la arena del mar, y aún así si pudiera contarlo me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo.
familias, en nuestros trabajos, en nuestro estudio. Señor, que donde vayamos, Señor, nosotros hagamos espacio para que tu gloria sea manifestada. Te pedimos, oh Dios, que te glorifiques, Señor, a través de nosotros, para que el mundo pueda ver tu gloria en medio del temor y en medio de la angustia. Que nosotros podamos traer, Señor, esperanza. Que podamos traer, Señor, esperanza. Porque estamos confiados en ti. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a hacerte fiel, Señor. Oramos por la economía del mundo, Señor. Es increíble cómo el temor, Señor, tiene arrinconado a más de uno. Y por ende la economía, Señor, se está yendo a pique. Así que te pedimos, Señor, que nos podamos levantar como iglesia, Señor, viviendo en la esperanza que eres tú, Señor Jesús, y trayendo esperanza a los demás, con la convicción de que tú permaneces fiel, Señor, aún en medio de las crisis. Te damos gracias, Señor, porque la crisis es la oportunidad perfecta, Señor, para que tu gloria sea derramada, Dios. Bendice los diezmos y las ofrendas que hoy recogemos, Señor, para honrar tu nombre, Dios. Y bendice la labor de las manos de cada uno de mis hermanos, Señor. Enséñanos a serte fiel como tú lo has sido con nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Por parte de Sanidad, y están recomendando que
tenemos las ventanas abiertas, están recomendando que tengamos ventilación, pero una de las recomendaciones es que se siente una familia, deje una silla y se sienta la otra familia. Obviamente, usted está con su familia, si a usted le llega el virus, al otro también le va a llegar, o se va a ir de la casa, una de las dos. Entonces, es recomendación, cada cual decide. No sé qué tan paniqueado esté, no sé qué quiera hacer, pero es una recomendación y queremos cumplirlo como recomendación. Tenemos entonces unos anuncios para compartir con ustedes. Hola familia del Templo de Belén, Dios los bendiga, yo soy Laura, bautizada el pasado 28 de febrero. Antes de conocer al Señor tuve una vida muy desordenada, llena de tristeza y depresión. Cuando llego a los pies del Señor, Él hace cosas maravillosas y milagrosas por mí. Es por esto que tomo la decisión en agradecimiento a Él de bautizarme y dar ese paso de fe. Y por eso vengo hoy invitándolos a todos aquellos que no hayan tomado aún la decisión, que se bauticen el próximo 28 de marzo, ya que esto es algo maravilloso que podemos hacer en agradecimiento a Él y mostrándole lo que sentimos por Él, y es un voto de fe y de amor y de fidelidad hacia Él. Dios los bendiga. Desde ahora pueden descargar el formulario de bautismo en la página www.templobelén.org. Un saludo a la comunidad Templo de Belén, a todos los amigos y hermanos que usualmente se congregan con nosotros. Para estar a tono con las circunstancias debido al fenómeno mundial, la pandemia COVID-19, nosotros debemos de responder de la mejor forma. Por eso, vamos a continuar con nuestros servicios, nuestros cultos, celebraciones en los horarios normales, teniendo en cuenta que estamos congregando menos de la cantidad que se ha sugerido de parte del gobierno nacional. Siempre estamos en espacios donde hay mucho menos de 500 personas congregadas. Además de esto, a la entrada de nuestro templo encontraremos una zona donde usted va a poder hallar allí los elementos necesarios para el aseo correspondiente de prevención, gel antibacterial y demás cosas. Sin embargo, si usted se siente un poco enfermo, agripado, con fiebre o algún síntoma de estos, le sugerimos que puede estar en su casa. Y para esto estamos tratando de hacer grabaciones de nuestros servicios, o también, en su debido caso, una transmisión en vivo para que usted no pierda las bendiciones que tiene el Señor, para que nos sintamos congregados en el Espíritu, entendiendo que la obra del Señor sigue adelante. Esperamos en Dios, seguimos orando, creyendo y confiando, porque en Él está la respuesta. Bienvenidos a Templo de Belén. Dios les bendiga. Prevenir el coronavirus es tarea de todos. Estas son algunas recomendaciones para mantener la salud en nuestra casa. Realiza un correcto lavado de manos. Recuerda, al momento de estornudar, tapa tu nariz y boca con el antebrazo. Evitemos el saludo de manos. Otras formas podemos usar: Pie, codo, reverencia. No, esa no. Creo que es una muy buena oportunidad para invitar a otras personas a que se relacionen con Dios, y mañana empieza nuestro curso de tiempo a solas con Dios, donde vamos a poder aprender cómo hacerlo. Y a veces uno se queda sorprendido. Que alguien me dijo que si podía conseguirle un devocional, y yo le dije, ¿para qué? Y me dijo, porque es muy bueno. Yo le dije, yo sé muchos buenos que los puedes cargar gratis de internet. Y le pregunté, pero cuando tú haces el devocional, ¿qué otro hizo? Es el devocional de otro. Pero cuando haces el tiempo a solas con Dios, es mi devocional, es la palabra de Dios la que me habla a mí, soy yo haciéndole preguntas al texto.
Si quieres saber más, mañana a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Gracias, se pone un momento más de pie. Le dice el Señor. Y muere en mi ser. Úneme a tu río, Danos vida, Señor. dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quiera más de lo que el Señor como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. El Señor como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. El Señor como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Padre, te damos gracias porque tu gloria está en medio nuestro, Señor. Tu gloria nos acompaña desde aquel día que recibimos a tu Hijo Jesucristo, que le queríamos tener aquí en lo profundo del corazón, Señor. Y queremos adorarte y reconocerte como Rey y Señor, porque no solamente venimos a pedirte cosas, a clamar o a poner una queja de lo que está pasando en nuestra vida. No, lo primero que queremos hacer es reconocer tu señorío en nuestras vidas, tu señorío en nuestras familias, tu señorío en el mundo, tu señorío sobre todo lo creado, Dios. Padre, glorifícate, Señor. Te queremos adorar para decirle al mundo entero y alimentar nuestra fe diciendo que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano, eterno Dios y Rey. Ministre al Señor, adórele y alabe. A veces venimos a la iglesia buscando que el Señor nos bendiga y nos ministre y toque nuestras vidas, y eso está muy bien. Pero también venimos para tocarlo a Él, para ministrarle a Él, para decirle que gloria a Él, bendito sea el nombre de Dios. Por supuesto que nuestra bendición hacia Dios no es una bendición que le dé a Dios cosas o que lo haga más Dios. No es simplemente un reconocimiento de su grandeza y de su poder. Por eso te alabamos, te reconocemos, Dios, Señor. Por eso creemos que tú eres el que todo lo puede. Oh Señor, todo lo tienes bajo control en nuestras vidas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra salud, la naturaleza completa, Señor. Que sea esta otra oportunidad más, Señor, para que el mundo entero reconozca tu poder, tu amor, tu bondad, tu misericordia, que eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y que a ti nada se te pasa por alto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, eres santo, santo, santo. Te glorificamos, te bendecimos, te reconocemos, te adoramos. Adora el nombre de Dios, adórelo, adora nuestras lenguas, glorifica el nombre de Dios. Que la tierra sepa que hay una iglesia que se doblega delante de ti, que hay una iglesia que se doblega, que dobla rodilla, que dobla cerviz, que te cree, Señor. Aquí estamos, oh Dios, Jesús, aquí, Señor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, si Señor, gracias. Derrama tu gloria.
pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Porque necesitamos una palabra que fortalezca, que levante, que restaure, que sane. Padre, que le muestre al mundo entero, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Rey. En medio de la crisis, de la desesperación, del pánico, del miedo, del descontrol, hay alguien que todo lo tiene cubierto. Y ese eres tú, Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso nos humillamos y nos inclinamos delante de ti y clamamos para que la tierra se humille en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que sea este un tiempo de buscar tu rostro, Señor. Que sea un tiempo de doblegarnos, humillarnos, Señor. Toca los corazones, oh Dios. Tú tienes respuestas que todos necesitamos en todo tiempo, en todo lugar y en toda época, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, el capítulo 21. Evangelio según San Lucas, el capítulo 21. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Le damos una bienvenida a las amigas y amigos, hermanas y hermanos que nos visitan. Bueno, tenemos una muy buena asistencia pensando en el contexto que está pasando, no Colombia, sino el mundo entero. Ya en Colombia, en Antioquia, bueno, en Colombia ya son 24 casos, 24 casos más en las noticias de última hora. Pero aquí estamos los que glorificamos el nombre de Dios y le creemos al Señor. Amén. Bueno, ustedes conocerán este pasaje. Jesús estaba allí a punto de ir a la cruz. Y antes de eso, con una tarea que había sido encomendada desde los siglos, Jesús era muy consciente que debía cumplir una misión y una labor. Pero la misión no era fácil, muy difícil, muy compleja. Entonces, como Él se había hecho hombre y se había hecho carne, Él renunció a toda su divinidad. No dejó de ser Dios, pero no utilizó su divinidad en el sentido que Él podía hacer muchas cosas, pero no las hizo. Él, en lugar de morir, podía haber destruido a todos los enemigos y decirle a los que van a crucificar, pero no lo hizo, porque tomó ¿qué? Nuestro lugar. Y Dios, como Dios, no puede morir, pero Dios, haciéndose hombre, puede morir porque ahora se hizo hombre. ¿Entendemos eso? Entonces Él renunció a esa cualidad de ser Dios y siguió siendo Dios, pero no la usó. Esta es para algunas compleja la explicación teológica, pero lo ponemos en palabras sencillas. Y entonces, antes de ir a la cruz, necesita fortaleza, con una tarea que claramente estaba designada y que comprendía muy bien, pero también estaba luchando con la magnitud de la gran tarea. Y en medio de ese contexto y padecimiento personal, le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte de los olivos. Varias veces el Señor, y en Mateo capítulo 26, en el Evangelio según San Marcos también lo dice: velad y orad para que no entréis en tentación, lo dice otra versión. Y agrega, en otras partes dice también la Escritura, dice: porque la carne es débil, el espíritu está ¿qué? Dispuesto, pero ¿la qué? La carne es débil. Porque el Señor habla a nuestro espíritu es fortalecido y levantado, pero habitamos en una tienda, en un cuerpo que es débil y que padece, y que a ese cuerpo humano a veces le pone una corona de rey y otras veces le pone una corona de virus. Así de sencillo. Ahora, no se sabe cuál de los dos enloquece más, pero que esta palabra, que la meditamos con urgencia, nos puede hablar hoy. Y quiero iniciar diciéndoles algo importante. Hace muchos años, sí, por aquí está, pasó. ¿Será que está desconectada o por el otro lado eso? Mira lo que esté conectado ahí.
Y si no me ayudan allá para pasar. Muy bien. Hace muchos años estaba recibiendo una documentación de teología muy interesante. Lastimosamente no la publicaron más, pero nos estaba narrando en este texto un poquitico de la historia de lo que ha pasado en África con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y me llamó poderosamente la atención porque en África en este momento hay millones y millones de creyentes. Pero ¿qué sucede? Hagamos un análisis un poquitico teológico y un poquitico antropológico. Teológico me refiero a lo que dice la Biblia y al comportamiento de las creencias que tienen los cristianos en África. Hay muchos millones de cristianos hoy evangélicos, pero también hay muchos dentro de esos que tienen una fuerte tendencia, ahora sí, que tienen una fuerte tendencia hacia mezclar las cosas de Dios con las cosas de sus costumbres culturales. Entonces, por muchos años los africanos han creído en el mundo del más allá. Podemos hablar de eso, lo metafísico. Metafísico es más allá de lo físico. Entonces, han creído en demonios, en espíritus y todo eso. Y ahora que se hicieron cristianos, ya creen en la Biblia, pero a veces no han perdido esa influencia. Entonces tienen una mixtura, una mezcla. Eso nos puede pasar a nosotros, que tenemos una alimentación de la palabra, pero le ponemos algunos adornitos que vienen de nuestras culturas paganas, ancestrales o lo que sea. Ahora, lo más interesante es por ese interés innato cultural hacia lo metafísico. Entonces ellos recibieron un evangelio netamente metafísico. ¿A qué me refiero yo con eso? Un evangelio donde solamente se expone, vamos a estar en el cielo, Dios es poderoso, habita en el mundo espiritual y todo se resuelve en el mundo espiritual. Y aunque eso es verdad, es parcialmente cierto. Porque siendo verdad, Dios no solamente interviene en el mundo espiritual. Nosotros no solamente vivimos en el mundo espiritual, nosotros vivimos en un mundo físico. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando yo escucho que ustedes dicen amén, ¿lo escucho en el espíritu o con el oído? Con el oído. Entonces eso no es espiritual, eso es que físico. Pero ustedes dicen amén a un pensamiento, dicen, eso es verdad, yo creo eso. Esa es una reflexión espiritual, pero a la vez que tiene la reflexión espiritual, por el mundo físico manifiestan diciendo, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Jesús lo dijo muy bien, no somos del mundo, eso es espiritual, pero estamos en el mundo. Guárdalos ¿de qué? Del mal. ¿Y el mal dónde se manifiesta? Tanto en lo espiritual como también en lo físico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siguiendo ese orden de ideas, la nueva generación de creyentes africanos le hablaron a los misioneros y a los evangélicos que llevaron el evangelio después de muchos años. Estamos hablando ya del siglo ya, por decirlo así, siglo XXI. Y le decían a los misioneros, gracias por traernos el evangelio, gracias por bendecirnos con la salvación, gracias por habernos cambiado la mentalidad. Ahora creemos en Dios y somos salvos, ya no somos idólatras, bueno, un montón de cosas. Pero tenemos un reclamo. Ustedes no nos han enseñado a vivir en este mundo. Tremendo. Entonces, debido a eso, por muchos años siempre yo he meditado en esas palabras y escarbado en la Biblia. Y me he dado cuenta que aunque la Biblia habla del más allá, el cielo, dice que seremos transformados en un cuerpo espiritual y que esto corruptible se vestirá de ¿qué? Incorruptibilidad. Difícil de decirlo y difícil de lograrlo, pero dice que cuando Jesucristo venga por nosotros, los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero, y los que hayamos quedado seremos ¿qué? Transformados, y estaremos allá en las bodas del Cordero y estaremos por siempre y siempre glorificando al Señor. Amén. Pero fíjense que entender eso metafísico para los niños es difícil. Yo recuerdo que una vez el hijo de un misionero estaba muy preocupado porque la profesora vino y le dijo al papá, mire, su hijo con lo que sale, que no quiere ir al cielo. Y dije, pero ¿cómo así? No, que no quiere ir al cielo. Y entonces, dialogando con el peladito, ella le dice, ¿qué te pasa? ¿No quiere ir al cielo? No, porque es que a mí me dijeron que el cielo iba a ser un culto largo. Fíjese cómo, y por eso dice la Biblia que hay que ser como niños, porque a veces nosotros como que no entendemos. Entonces dice, ¿qué va a pasar en el cielo?
¿Cuántas preguntas? ¿Comeremos, no comeremos, nos reconoceremos, sí nos reconoceremos, nos acordaremos de los que nos quisieron, los que nos quitan? O sea, hay muchas preguntas que nos vamos a hacer. Pero la Biblia, ¿qué dice de eso? Nada. Muy poquito habla de la Biblia de qué va a pasar en el cielo. Hasta muchos hacen cuentas que la Nueva Jerusalén, y entonces como tiene unas medidas, pastor, pero allá tantos millones de gente no va a caber. Ustedes están preocupados, dice, ¿dónde me tocará a mí? Ahora, son muy buenas preguntas, excelentes preguntas, pero la Biblia no da respuesta. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de todo lo que nosotros quisiéramos saber. La Biblia ni siquiera habla de toda la grandeza de Dios, porque si hablara de la grandeza de Dios, a ver, no podríamos cargar la Biblia, sería infinita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia solamente nos habla de cómo recuperar esa comunión con Dios por el amor de Dios a través de su Hijo, ¿qué? Jesucristo. Cómo vivir acá mientras llegamos allá. Y la mayoría es cómo vivir acá y haciendo qué mientras llegamos al cielo. Ahora empato con la actualidad. Este asunto del coronavirus nos ilustra y nos enseña y nos ayuda para entender que el Evangelio es altamente práctico. Una de las luchas que yo siempre he tenido como predicador es: Señor, quiero predicar tu palabra, muy espiritual y profunda. Pero si uno se va muy profunda con la palabra, nos ahogamos todos ahí. Porque necesitamos una palabra que sea práctica, que nos enseñe a vivir acá. ¿Cuántos dicen amén? Pero si solamente es para vivir acá, entonces pierde la profundidad. Entonces uno tiene que mantener un ¿qué? Un equilibrio, y no es fácil. Entonces quisiéramos hablar solo de lo espiritual, lo espiritual. Y eso fue lo que le pasó a los africanos. Hablaron de salvación, pero ¿saben una cosa? África sigue siendo un país altamente, un continente altamente pobre. África tiene problemas tremendos. Y en países, por ejemplo, si usted va a Nigeria, un país que tiene millones y millones de cristianos, los problemas sociales no han cedido. Entonces la gran pregunta que nos hacemos: ¿y el Evangelio qué pasó? ¿Será que es culpa del Evangelio o una interpretación parcial del Evangelio? Yo creo que el Evangelio transforma y cambia. Entonces, el Evangelio, siendo espiritual y tiene que ser profundo y poderosamente espiritual, debe afectar el mundo de lo práctico, de la cotidianidad. Entonces, estos días, y vamos a ver 3 partes muy sencillas, hablando con algunos pastores amigos y haciendo reflexiones. Bueno, aquí la hice hace ya un tiempito, hicimos una reflexión hace como 10 días, hablando acerca del problema del coronavirus. El coronavirus no es solamente una peste terrible. ¿Podrá salir algo bueno del COVID-19? Entonces vamos a ver, estas reflexiones, algunas las hice yo, las comentamos, pero esta semana, hablando con otros amigos, estoy en un grupo de pastores de Medellín, de muchas denominaciones, allí líderes que compartimos y oramos los unos por los otros, aunque tenemos distintas posiciones teológicas, pero somos muy buenos amigos. Y fíjense que hablando, llegamos a unas conclusiones que están muy bien esbozadas aquí. Nos enseña y nos hace conscientes de, vamos a ver qué cosas. No las voy a explicar todas porque quiero que lo pongamos en contexto. Primero, la fragilidad del ser humano. De eso hablé hace como 10 días. Somos frágiles. Usted que se cree el tigre, usted que cree que no le va a pasar nada, usted que cree que es que yo tengo todo bajo control, hermanos, somos frágiles. Y por eso, bueno, hay que estar como medio separaditos. Pero ustedes no, con la familia, arrejúntense. Igual vinieron juntos. Hermanos, somos frágiles. Que es que yo soy cristiano, soy frágil y por eso necesito de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa nos enseña? Me dice, todos somos iguales. Allá le tocó Truma ya con todos mal genio y ya le tocó hacerse la prueba. Ese un bichito. Yo decía, bueno, lo que pasa es que no puedo explicar eso, pero yo hace 10 días le decía a la iglesia: mire, los ejércitos del mundo tienen escudos antimisiles, pero no han podido parar un bichito ahí, una cosita ahí de nada, no la pueden parar. Y le da, eso no respeta.
que no, que los chinos, que los judíos, que los gringos, que los europeos, que nosotros somos los subdesarrollados, que nosotros estamos atrasados. Hermano, eso no respeta a nadie. No, no es racista ni nada, tanto que hablan de inclusión, de yo no sé qué, tanto cuento que hay por ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Dios creó, dice, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Somos iguales. ¿No le parece tremendo? Como que se nos olvida. Por eso usted cuando vaya a otros países o cuando vaya a trabajar o algo que es que soy pobre, que es que soy, yo soy como blanquito, pero si yo fuera negro, todo cambiaría. Amén. No, hermanos, somos iguales. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí los seres humanos que no, que es que el este, el uno, el otro, que el indígena, que el blanco, cuando estoy con mis hermanos indígenas que vivo en muchas comunidades y comparto con ellos, nos reímos. A ver, lo que pasa es que cuando uno llega a una cultura así, uno dice, viven al lado del río y llevando unos bodoques grandes de acá de Medellín, atletas. Y cuando llegamos allá al río y niños de 4 años se tiraban al río y se dejaban llevar y esto es que... Pero cuando empezamos a compartir, hermanos, somos iguales. Las costumbres cambian, pero Él nos creó iguales. Eso nos está recordando, ahora sí, no es tan malo el COVID-19. Con eso nos está dando bendición. Ahora, no quiero que me lo enseñe de lejos, Miedo a perder el control. ¿El hombre tiene miedo a qué? A perder el control. ¿Por qué? Tiene esa explicación teológica. Porque Dios nos creó perfectamente y todo estaba bajo ¿qué? Bajo control. Pero cuando el hombre peca, pierde ¿qué? El control. Entonces usted podrá decir que no está haciendo nada malo, que usted es bueno, que usted, no, yo ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo tengo mi forma de buscar de Dios, mi manera de creer, pero si tiene una vida descontrolada, hermano, por eso yo he dicho, la vida cristiana es como los chistes. Si usted explica un chiste, el chiste es malo. Si usted tiene que explicar su vida cristiana es mal. Entonces, así es sencillo. Usted no muestra su vida cristiana por lo que explica y lo que sabe. Ahí es donde la teología se vuelve absurda. Porque a veces nosotros, como estudiamos la Biblia y sabemos Biblia, todo lo explicamos. Usted no se da cuenta que muchos de nosotros, los líderes, queremos explicarlo todo con la Biblia, pero no para que el hombre conozca a Dios, sino para que ellos digan, wow, ¿usted cómo sabe? Y te gané la discusión. Pero no hemos cambiado, no hemos sido transformados. No tenemos el control de nuestra vida. Muéstrame tu vida, muéstrame tu testimonio y sabe qué tanto control tienes. Amén. Ahora, el dolor por la expulsión. Hombre, ¿cómo va a ser? El hombre es tan absurdo y tan inteligentes que somos. Pero algunos, por allá creo que un país en Europa agarraron a un pobre chino, lo agarraron a golpes y a totazos y ni siquiera había nacido en China. Pero le digo los ojos rasgados. Nosotros los latinos vemos a alguien con ojos rasgados y le decimos chino. Y vea, un chino, no, usted le dice un coreano chino, a un chino le dice coreano y eso es un insulto. Usted le dice un japonés chino y dice, oiga, ¿qué le pasó? ¿Cuántos países hay aquí? Levanten la mano los países. Costeños. Costeños aquí, costeños. Paisas. No confunda. Entonces, fíjese, por ejemplo, en este momento, si usted va en el metro o en algún lugar y alguien tose a su lado, ¿usted qué? Y empezamos a excluir. En una iglesia en Bogotá, una iglesia del pastor Darío Silva, pues llegó una señora de otro país y fue a culto. Y resulta que esta bendita resultó con el coronavirus. A los 8 días, oiga pues, a los 8 días, entonces el pastor anuncia y dice, bueno, estamos solicitando que los hermanos que estuvieron alrededor de esta silla, la señaló, esa silla, de tantas sillas, por favor vienen acá y nos dicen quiénes son, porque deben de reportarse para que se hagan un examen, porque había... Y en ese momento que el pastor estaba diciendo eso, la persona que estaba en esa silla, se levantó un hombre y salió pero bravo y gritando, ¿cómo es posible que me dejaron sentar en esa silla? A los 8 días.
Oiga, hoy la iglesia Casa de la Roca en Bogotá no está haciendo culto este domingo. Y ya es un escándalo que porque hicieron culto y que como así, que no sé qué. Entonces yo digo, bueno, ese virus, leí otro escrito que decía, no es si va a llegar, sino cuándo. Por ahora, solamente en Antioquia hay un caso de una persona que fue contagiada acá por otro que venía de afuera. Pero casi todos los casos colombianos, del resto, es de gente que vino de afuera. Pero va a llegar el momento en que ya no es de los que vienen de afuera, sino que son los que están acá. Por ahora, nosotros venimos al culto hoy porque sabemos que si usted se siente, por ejemplo, agripado, pero no hay España ni nada de eso, no, usted dice, es gripa de acá. Pero ya dentro de un mes, ¿es la realidad o no? Ahora, la exclusión. Hombre, ¿cómo excluimos de fácil? Tremendo. Oh, que Dios nos ayude. Es un problema serio. ¿Qué más nos enseña? A diferenciar el miedo de la fe. Ahora, por preservación natural debemos de cuidarnos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de cuidar. Pero una cosa es ser cuidadosos y otra cosa es tener pánico. Porque nosotros, la iglesia, somos personas de la fe. Creemos en un Cristo vivo que murió y resucitó por todos nosotros. Y con coronavirus o sin coronavirus somos cristianos. Un pastor, lo que pasa es que él exagera, pero dice, hermano, al fin y al cabo, de algo nos vamos a morir, de algo nos vamos a morir. Y viéndolo bien, él es exageradito, pero tiene razón. Entonces él dice, ¿qué me va a poner yo a preocupar ahora que no salgo, que no hago, que no miro? Entonces que me consiguen un ataúd con aire acondicionado, me encierro allá mientras me muera, a ver qué. Porque lo llevamos a unos extremos. Hay que cuidarnos, pero somos personas de fe. Es oportuno contar una experiencia personal. Hace muchos años, cuando yo era mucho más joven que lo joven que soy ahora, resulta que me levanto yo por la mañana, así como cuando uno se levanta por la mañana, y encuentro que mis dos hermanitas estaban llorando, pero con pánico. Y entonces, pero ahogadas. Y como, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y dice, es que yo soñé que Isaí se había muerto. Yo digo, esta sí es tan charra, pues que los sueños tan charros los suyos. Pero entonces la otra empezó a llorar más duro. Porque dice, yo también soñé que Isaí se había muerto. La misma noche. Ahí ya no me dio risa, sino me Padre Santo, yo que soy pentecostal, que creo en sueños y visiones, Padre. Entonces yo quedé, en serio, yo no peladito, yo me fui para el colegio como, es más, hasta peligroso, lo que iba a pasar en una calle, ay, quiero un carro iluminado, pues yo era, me voy a morir. Pero mire, siendo tan niño, o tan joven, el Espíritu Santo me habló. Me dijo, mira Isaí, hay gente, yo tengo un plan contigo, y ese plan se cumple. Y yo tengo todo de ti, así como cuando te creé, desde el vientre de tu madre, desde antes, yo te diseñé y te hice. Entonces, si usted se va a pensar que se va a morir, ¿y qué tal que mi plan tenga que usted llegue a los 100 años? Entonces, usted desde ya como con 10 años, 11 que tenía, no me acuerdo, usted va a vivir 90 años muerto. Mire, claro, pensando en qué, en la muerte. Él dice, mire, tú te vas de acá cuando yo quiera. Camina conmigo. Gloria a Dios. Y no, yo voy a vivir la vida que el Señor me dio. Corto largo, y si me muero mañana, que me muera mañana o pasado mañana, pero yo voy a vivir creyendo en el Señor. Ahora, pero eso no quiere decir que seamos irresponsables jugando con la vida que Dios nos dio, porque nos la dio para que la administráramos. Amén. Pero vamos rápido, seguimos aquí. Por eso hay que diferenciar el miedo de la fe. Otra cosa, la necesidad de Dios y la necesidad de orar. Ahí, que vengan los científicos, pues, y a mí me da una risa, por respeto lo digo, porque los científicos, los científicos no, hay muchos científicos cristianos y muchos psicólogos cristianos, porque algunas veces la psicología dice, y yo conozco muchos psicólogos que dicen, no, eso lo dicen unos psicólogos, no nos metan a todos ahí. Y hay muchos científicos cristianos, pero hay muchos ateos, la mayoría, hay unas, no voy a decir un número exacto, pero hay unas posturas de los que dicen que Dios no existe,
que siempre dicen lo mismo. O sea, todas las posturas de todos los filósofos, ateos o escépticos siempre llegan a las mismas conclusiones o argumentos para decir que Dios no existe. Y uno de los más socorridos y usados es que cuando el hombre no se puede explicar algo, le pone el nombre de ¿qué? De Dios. Bueno, pues, ustedes científicos ateos, porque hay otros científicos que no creen en Dios, explíquenme el coronavirus. Y también les da pánico. Entonces empiezan a hacer elucubraciones. Pero yo puedo mostrarles que el Señor Jesucristo cambia y transforma una vida, que es mucho más compleja. Es más fácil hallar la cura o la vacuna contra el coronavirus que agarrar a mucho hombre o mujer que andan por ahí en una vida desordenada para que le pongan orden a la vida. A ver, ¿quién lo puede hacer? Ahora, hay terapias, que psicólogo, que yo no sé qué, que el profesor, que el terapeuta, que el entrenador, que el coach. Bueno, mucha gente. Y entonces por allá unos salen a raticos a flote, pero vuelven para atrás, ya, por aquí, por allá, se enredan la vida. Pero cuánta cantidad de gente que escuchó el Evangelio de Jesucristo, a veces se lo explicó a alguien que ni lo sabía explicar bien. Yo conozco uno, mi papá me decía, cuando pasó en Villavicencio, había una hermana que no sabía, una campesina, no sabía ni leer. Bueno, era un hermano, ya que me acuerdo, no sabía leer. Y él llegaba y le decía a la gente no cristiana, a los ricos del pueblo, los intelectuales, venga, yo le voy a hablar de Jesús. Y agarraba la Biblia y decía, lea aquí, lea aquí. ¿Sabe por qué? Él se memorizaba los versículos, se memorizaba las páginas, pero no sabía leer. Y terminaba llorando. Ahora, las terapias humanas las tienen que ser los expertos. Es que el Evangelio es poderoso. Y lo más lindo es que conozco muchos expertos que hacen terapia, que siendo tan expertos le reconocen la autoridad a la Biblia y le dicen, venga, yo soy terapeuta, pero aquí está el libro maravilloso, me da sopa y seco. Y gracias por que lo tengo. Orando. Cierren sus ojos por un momento, no va a terminar todavía. Pero dice la palabra del Señor allí en oración, si mi pueblo se humillara y buscare mi rostro, yo abriré las ventanas de los cielos, yo derramaré bendición, sanaré la tierra y sanaré al que esté enfermo, restauraré y bendeciré. Padre, estamos aquí, Señor, reconociendo que tú eres Dios. Hemos creído que tú eres Dios, somos creyentes, pero a veces se nos olvida que tu presencia es real, se nos olvida que tú tienes el control, que hay un plan, que hay un propósito y que todo está ordenado de tal manera que se cumplirá, Señor. Creemos en tu magna y suprema soberanía, así que nos humillamos delante de ti hoy. Hagámoslo allí. Eres un Dios soberano que todo lo puede, todo lo ve. Tienes el control absoluto de todas las cosas, Señor. Oh Dios, y con tristeza tenemos que reconocer que en momentos como los que está pasando el mundo hoy, porque muchos de nosotros estamos ya sufriendo los embates del problema económico, y lo vamos a sufrir indefectiblemente, Señor, porque esto se va formando unas cadenas, oh Dios, se van amarrando ciertas circunstancias y situaciones que empiezan a afectarnos a todos, oh Dios. Y cuando sentimos ese tipo de cosas, pues de una u otra manera empezamos como a ser más sensibles, Señor. Pero queremos ser una iglesia que no espere que pasen cosas como estas, para que camine una sensibilidad de convicción, de creencia, de fe tan poderosa, que no esperamos a que pasen cosas para que levantemos nuestra mirada y nos humillemos delante de ti, Señor, diciéndote, Dios, aquí estamos. Abre la ventana de los cielos y sana nuestra tierra, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El coronavirus nos enseña que el ficho número 5 debe subir al tercer piso. Bueno, otra cosa. Eclesiastés. ¿Qué nos dice Eclesiastés 1:2? Bueno, el 1 dice, vanidad de vanidades. ¿Qué? ¿Todo es qué? Todo es vanidad. Lo van a poner ahí esta vanidad de vanidades. Hermanos, fíjense que
Yo estuve con mi esposa en un crucero de una empresa que se llama Carnival. Tienen 18 buques. A cada uno le cae como 4.000, 5.000 personas. Eso es una ciudad, eso es un barrio completo. Usted camina ese crucero y usted de un crucero con uno queda cruzado ahí con todo el edificio. Es una cosa gigantesca. Usted puede quedar ahí una semana comiendo y coma, y piscina, y visite aquí, para aquí, allá. Es una cosa muy bonita. Inclusive, se lo recomiendo, que no son ni costosos. Usted lo sabe comprar, es más barato que usted puede dar unas grandes vacaciones en varios lugares y le sale económico, porque no es costoso, la verdad. Esta compañía, Carnival, tiene 18. ¿Usted sabe cuántos millones de dólares gana esa gente? Y tomaron una decisión de parar los cruceros 2 meses. Los equipos de fútbol, los estadios cerrados, los artistas que están agarrando el cielo con 2 manos, y las estrellas estrellados. ¿Por qué no? Entonces viene una cadena de desempleo, de cosas tremendas. Pero esto nos enseña, la vida es más importante que las vanidades de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, que no se nos olvide. Algunos le hacen una interpretación, eso es la plaga que Dios envió. Mire, plagas ha habido desde que el hombre dejó entrar la plaga mayor, el pecado. Entonces usted puede, todo lo que llegue por ahí, que el desastre, que es el castigo de Dios, mire, toda la tierra gime con dolores de parto porque el hombre pecó y todo es pecaminoso, está destruyéndose. Lo que pasa es que uno habla de una plaga cuando lo toca, pero siempre hay plagas por todos lados, hay terrible. Hay una lista, usted la ha leído, yo sé que sí, de la cantidad de gente que está muriendo todos los días. En el mundo se mueren al día como 5.000 personas por esta vacuna que hizo Patarroyo, yo no sé cuántas, malaria. Todos los días en el mundo se mueren 1.500, 5.000, entonces es una cifra ahí que él dio, no estoy seguro, usted la puede investigar. Pero nadie dice nada de eso. Me debo entender, ¿por qué? Porque es que lo otro está asociado con la pérdida del control. Pero como ya tenemos una vacuna contra la malaria, entonces se nos olvidan los muertos. Y cuando hay guerras y guerras, tanto que hemos hablado aquí, usted sabe que 50 millones de personas al año son abortadas. Todos los años, 50 millones. Más que la Segunda Guerra Mundial. O la cifra más o menos parecida. Pero ¿quién habla de eso? Al contrario, la quieren que aprobar. Vanidad de vanidades, hermanos. La vida es mucho más que el vestido, que la ropa, que la comida, que muchas cosas. La vida es la vida, y la creó Dios. Todo lo demás es vanidad, que no se nos olvide. Pero hay otra cosa bonita, esperanza. Hay una esperanza, nosotros tenemos una esperanza. Que no seamos como los que no tienen esperanza, porque nuestra vida es mucho más que esto, y ahí sí entendemos que vivimos acá, pero nuestra vida es eterna. ¿Cuánto le da la gloria? Ahora vamos a mirar otras cosas muy sencillas para ir concluyendo. Mire, actuar no es igual a reaccionar. Y aquí yo quiero aprovechar para que recordemos el papel nuestro como iglesia en un mundo necesitado. Cuando hablamos de esto, la importancia de prever, ¿qué es prever? Mirar antes de ver, prever. Yo tengo que calcular antes de qué va a pasar. En estos días hubo un curso en el seminario bíblico, el marco lógico. Y la verdad que algunos dicen que es muy complicado, no es tan complicado, pero lo primero que uno aprende es, hay que hacerse las preguntas correctas, descubrir los problemas correctos, para encontrar las soluciones correctas. Pero a veces nos cansamos y nos agotamos y hacemos de todo, no le apuntamos ni al problema, ni a la solución, ni a la pregunta correcta, pero terminamos bien cansados y agotados. Pero cuando le enseñan a la gente a diseñar cosas es porque prevé. ¿Qué hace? Primero me siento a que voy a anticiparme a las cosas que suceden. Cuando esto pasa, el COVID-19, podemos decir que el mundo previó o está reaccionando. Estamos reaccionando. Ahora, fíjense, dentro del problema que hay, somos bendecidos en el sentido que en Colombia ya mucho más rápido se están poniendo las normas de control que China se demoró para poner. Ahora, todo el mundo está atacando a China.
que porque no dijeron, que ya lo empiezan a utilizar políticamente, y hasta en ni el pobre virus se puede librar de los políticos. ¡Qué barbaridad! Pero bien, que lo están culpando. Entonces, en la medida que los países donde nos ha llegado de último, hay más capacidad de previsión. Previsión tiene que ver con ¿qué? Previsión, prever. Amén. Ahí llegamos al texto. ¿Qué quiere decir velario orar? El sentido, no va a explicar el griego, el hebreo, porque ahí eso fue escrito en griego, aunque Jesús hablaba, utilizó mucho ¿cuál idioma utilizó Jesús mucho? Arameo. Bueno, es muy interesante, ustedes van a saber. Entonces, cuando la Biblia dice velar y orar, y aquí conectamos con el pasaje, muy importante es, ¿qué debe hacer la iglesia? Velar y orar. Ahora, ¿qué es velar? En el sentido que lo dice el pasaje es considerar ampliamente, estar pendientes, ser conscientes, estar preparados, y le podría dar un poquitico más de licencia a la interpretación, interpretar los tiempos. Ahora, recuerde que para no perder el contexto del pasaje que leímos, Jesús sabía que iba a ir ¿a dónde? A la cruz. Entonces Jesús estaba reaccionando en Getsemaní. No, señores. Jesús la tenía clara. La mayoría de nuestras oraciones de desesperación, de crisis, de angustia, de enfermedad, de problemas, de economía, son por asuntos previstos o por son asuntos que nos llegan y dicen, ay Dios mío, ay Jesús, María y José, ¿qué voy a hacer ahora yo? ¿Cómo es que le pasa a usted? ¿Cómo es que nos pasa a nosotros la mayoría de veces? Entonces, cuando nos vemos sorprendidos, ahora yo sé que hay algunas cosas que no podemos prever, pero la mayoría de cosas que nos pasan, uno si empieza a pensar, uno dice, si me veo sorprendido es porque no tuve la capacidad de ¿qué? De prever, de previsión. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaba ¿qué? Ni velando ni orando. Porque precisamente que este término que aparece allí es del que está vigilando. El que está vigilando le pagan ¿por qué? Párese ahí a ver qué pasa. Usted tiene que anticiparse a lo que va a suceder, porque si no, no ponemos a nadie. Entonces, la vida del creyente invita, si es creyente, a que actuemos, no a que reaccionemos. Obviamente, alguna vez hay que reaccionar. Entonces, voy a darle el ejemplo con cosas muy prácticas y sencillas. Ahora todo el mundo anda con una obsesión de ¿qué? Así ve que ni siquiera tengo que hablar. Bueno, quiere decir que solo ahora con el coronavirus nos infectamos. Si nosotros a nuestros hijos y nosotros mismos nos laváramos las manos desde hace mucho tiempo, sí estaríamos hablando de un asunto de ¿qué? Previsión. Estaríamos hablando de ampliamente considerar las cosas y estar ¿qué? Alertas y preparados. Entonces no nos creamos que estamos, soy cristiano, yo me lo paso velando y orando. Y entonces, ¿por qué lo agarran desprevenido cada rato? ¿Es importante o no? Si a mí la vida me agarra desprevenido en lo emocional, en los negocios, en el estudio, en la célula, en la iglesia, en todo me agarra desprevenido, quiere decir que no estoy prevenido. Y si no estoy prevenido, ni velando ni orando. Ahora, ¿qué más? Los tiempos, mis queridos hermanos. No tienen que estar pilas con los tiempos. Leí otro artículo. Este artículo, yo estoy casi seguro que casi nadie lo ha leído. No porque ustedes no lean, sino porque como estamos en esta alerta de reacción, hay cosas que no le ponemos cuidado. Pero leí un artículo muy interesante donde dice, mire, se acerca una recesión económica violenta. Y el articulista decía, el coronavirus le puso la agüita al postre, pero que no vengan a decir que la crisis económica fue por el coronavirus. Señores, si el coronavirus no hubiera aparecido, dice, va a ser peor que la del 2008. Eso dice un analista económico. Él dice, y advierto, el coronavirus la va a adelantar y la va a revelar más rápido. Pero habló de 30 burbujas económicas en todo el mundo. No voy a explicar qué es eso, no soy economista, pero algunos aquí sí saben eso.
donde para salir de la crisis del 2008 empezaron un tipo de negocio en todo el mundo para mostrar que el mundo está saliendo adelante, pero no fue con economía real, sino burbujas, o sea, se inventan, es como mentir, todo está bien, y por debajo preste por aquí, pida prestado por acá y lo veo. Cuando eso no se puede sostener, entonces en el 2008 hubo una gran burbuja. Este hombre habla de 30 burbujas que hay en todo el mundo. Y con el coronavirus, las aerolíneas, usted se imagina, ya Trump dijo, de todos estos países europeos acaban los vuelos. ¿Usted sabe cuántos miles de vuelos diariamente llegan de Europa a Estados Unidos? Sigamos adelante. Ahora, la iglesia, escúchenme eso, que es bien importante. Nosotros como iglesia no podemos perder la visión del propósito de la iglesia, con distractores que siempre habrá, unos más escandalosos que otros. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde que Jesús estaba en Getsemaní, ¿sí o no? Y él tenía que cumplir con su ¿qué? Con su propósito. Pero Satanás, inclusive, cuando empezó el ministerio, lo llevó al monte de la tentación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tentarlo. Cuando iba a ir a la cruz, dice la Biblia, después de la tentación, que predicamos mucho eso, hablamos de eso, dice el último versículo, es el que a mí me pone más nervioso, porque dice que le ofreció esto, las 3 tentaciones, pero después dice que Satanás lo dejó por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese bárbaro acosó a Jesús todo el tiempo. Y fíjense que ahí quería que dejara de actuar como hombre para que utilizara su poder como Dios, porque donde hubiera Jesús hecho eso, ya no los podía redimir. Pero antes de ir a la cruz, ¿qué le decían los que cuando lo agarraron? Le decían, usted no es pues que, a ver, diga quién fue el que le pegó. ¿Qué querían? Que actuara como quiere. Y cuando ya estaba en la cruz, ¿qué era lo que le decían todos? Bájate pues, bájate si sos el Hijo de Dios. La misma tentación. O sea, que Satanás anda tratando de que tú y yo, que Jesús y que nosotros no cumplamos el propósito. Y para eso utiliza distractores. Ahora, unos más escandalosos que otros. En este momento ya todos nosotros ya no estamos pensando, imagínense, yo creo que hay hasta estudiantes por ahí universitarios, me voy a librar del parcial. Me voy a librar del parcial. Oh, coronavirus, bendito. Tengo un mes más para estudiar, no faltará. Así es. Pero ya la atención de todo el mundo, ya uno dice, no, que tal cosa, que lo uno y lo otro, que yo quería, que yo iba a planear, se vuelve y se cumple la Biblia. Dice, aquellos que dicen, mañana haremos, no digas eso. ¿Cómo debemos decir? Dice Santiago, dice, si Dios quiere. Tremendo. Entonces por ahí, aquí solo hay 24 casos y miren cómo estamos espirituales. Qué maravilla. Este coronavirus ha podido lo que muchos mensajes que he predicado, no, qué barbaridad. Ya empezamos a ser más reflexivos, más espirituales. Ahora, tenemos que ser prácticos. La iglesia, como Jesús, tiene una función que cumplir. Entonces ahora no puede ser que el coronavirus, ahora no, pastor, qué pena, pero somos iglesia, tenemos que cumplir una misión, pero vamos a esperar a ver qué hace el coronavirus. ¿Esperar? ¿Cómo así? Ahora, lo triste es que cuando no había coronavirus hay otros distractores. Entonces, en este punto, olvidémonos del coronavirus y recordemos que tenemos una misión que cumplir. Y les voy a decir de manera sencilla, la iglesia, esta iglesia, Templo Belén, tiene una manera de pensar extraída de la Biblia. ¿Por qué hacemos las células? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y me gozo con los testimonios, los últimos bautismos, poderosos testimonios. La iglesia está creciendo tremendamente en número. Y veo testimonios poderosos, pero en la medida que la iglesia haga lo que tiene que hacer, el enemigo va a mandar distractores. Y los distractores llegan de afuera y de adentro. ¿O quién fue el que le dijo a Jesús? Ay, bobitos y no Jesús. Toda esta gente te busca para hacer milagros, bendiciones y todo, y ahora te van a hacer para matar por vosotros. No, que no te hagas matar, no. Si estos te quieren negar y se quieren, no, pero este pechito no. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate. Algunos dicen, ¿dónde dice la Biblia que bobitos y no? Es que no, Pedro. Eso fue lo que le dijo Pedro. Señor, te vas a hacer matar por todo este pueblo que además ni te agradece los milagros.
ni estos. Yo, en cambio, que como es con Jesús, y el Señor te le dice, apártate de mí, ¿qué? Porque Satanás estaba utilizando a Pedro para que distrajera a Jesús. Ahora, ¿qué está utilizando Satanás para distraer a nosotros? Olvídense del coronavirus. Usted sabe que dijo el filósofo del pueblo, el diablo es. Ese va a tratar de distraernos siempre. Entonces, nosotros debemos de mantener como iglesia una cultura de evangelismo, de compartir el evangelio, de compartir las buenas nuevas. Vamos a sacar al mercado una canción, pero digo que saca al mercado porque a veces dice, la canción se hizo hace ya unos años, dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. La canción se llama La Terquedad. Si en algo debemos de ser tercos, es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Apenas salga Spotify ahí, todo usted va a comprar la canción. Eso vale 2.000 pesos la canción ahí en esas redes, en esos sistemas. Templo Belén, hermanos, no puede ser que nosotros tengamos que decirle a usted que comparta las buenas nuevas. En este momento la gente anda asustada. Aprovechen, porque necesitan un mensaje de esperanza. Nosotros no podemos perdernos. A eso nos llamó el Señor, con coronavirus y coronavirus. Segundo, desarrollar liderazgo. Necesitamos líderes, hacer de nuestros hijos líderes, para que seamos nosotros los que enseñemos a la gente. Hay que cuidarse, hermano, sea responsable, aliméntese bien. Usted sabe que si se alimenta bien, si tiene vitamina C y algunos alimentos, hay alimentos que fortalecen el sistema inmunológico. Ahora, ¿quién debe liderar la buena alimentación en la casa? No, ni sabemos. Vamos entendiendo. Hermanos, ¿qué es lo que este mundo, hoy todo el mundo está quejando que porque no hay liderazgo en el mundo para este problema y para el otro problema y para esto y para esto? ¿Dónde está el liderazgo de este mundo? ¿Quiénes deberían de formar los mejores líderes sobre la tierra? Nosotros. Hermanos, cuando estamos trabajando en la célula, donde usted tiene dificultades de trabajar con su hermano, que este quiere, que este sí quiere, que este le puso problemas, no se angustien. El curso que están dictando ahorita arriba, excelente curso, cómo confrontar las circunstancias y las situaciones de la vida. Nos andamos quejando y todo eso. Hermano, un líder no se puede dar el lujo de estarse quejando. Un líder no se puede dar el lujo de estar, ay no, que esto es muy duro, ay es que no me ayudan, ay es que a mí me parece, y empezamos a hacer diagnósticos. No, los líderes dan un paso adelante y dicen, esto hay que salir adelante, vamos para adelante, porque tenemos a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es, por eso necesitamos levantar liderazgo, mis queridos hermanos. Y ser líder no es el liderazgo del mundo, ser líder de carácter, de entender el propósito de Dios. Ese es el trabajo y la cultura que debe tener Templo Belén. Por eso hay cosas que el Señor va a tratar con usted y conmigo. ¿Qué más? Una cultura de cuidado pastoral. Yo, por ejemplo, le digo, en este momento, con el coronavirus, nosotros debemos ser mucho más responsables y cuidadosos con nuestros ancianos. Bueno, yo lo voy a hacer si ustedes no quieren. Claro, hay que cuidarlos, no hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Hay mucha bobada que están mandando por WhatsApp, pero otra que me hace reír a uno y lo pone a pensar. Alguien dijo, por favor, en un meme, hey, no te compres todos los tapabocas, porque es que los tapabocas funcionan cuando también el otro los usa. Si yo los compro todos, ¿qué me gano yo con eso? Muy interesante. O sea, los tapabocas funcionan si todo el mundo tiene la oportunidad de tener uno cuando lo necesite. Entonces, al acapararlo todo, pensando en mí, realmente yo mismo me estoy desprotegiendo. Qué interesante. Que Dios nos ayude. Tenemos una cultura también de nutrición. Por eso estaba hablando de lo que decía, el liderazgo y la nutrición. Fíjese que en la Biblia la nutrición no busca curar, sino busca fortalecer. Cuando en la célula, cuando en el día de entrenamiento, todo lo que hacemos acá en la iglesia, todo lo que hacemos es para que usted crezca saludable. Y un niño saludable, un adulto saludable, una persona saludable puede enfrentar mucho mejor, de manera más inteligente, porque hasta el cerebro necesita estar bien alimentado. Entonces, cuando hablamos de nutrición, la persona que es nutrida
es capaz de sortear la vida mucho mejor que el que está desnutrido. Amén. Eso sirve para lo físico y sirve para lo que, para lo espiritual. Y tiene que ver con reaccionar o tiene que ver con actuar. Piensen en esto. Las buenas nuevas, no podemos esperar a que llegue la crisis para predicar las buenas nuevas. No podemos esperar a que nuestro pelado, nuestra peladita, cuando ya está grande y se quiere casar, ahí una semana de consejo, ve, decidí bien, mira que te estás equivocando esa carrera, no, usted porque es tan vago, no, hermano, usted tiene que levantar, es un líder en esta sociedad. ¿Y cuándo tiene que hacer eso? ¿Reaccionando o previendo? Hay que actuar. Usted es papá, no se distraiga. Que es que los muchachos, no se distraiga de su labor. Usted es padre espiritual, usted es pastor, usted es líder, no se distraiga. ¿Qué es que me están criticando? Parte del paquete. ¿Cuántos son padres acá? Siempre sus hijos saben, mi papá y mi mamá cuando me castigan, qué lindos que son. Ay, cuando me regañan, ay, qué buenos, ay, qué buenos. Es parte del paquete, ¿o no? Y los niños desde que están así chiquiticos le empiezan a hacer a uno mala cara. No saben hablar, no saben decir nada y ya lo miran a uno feo. Bien, tremendo. Desde ya, dice la Biblia, que hay que levantar a estos líderes, nutrirlos. Ahora, fíjense, y concluimos. Y vamos a orar. Hermanos, enfocados. Enfocados. Usted que está estudiando, usted que está trabajando. Hermano, ¿usted qué va a hacer? Y el enfoque tiene que ser muy práctico. Aquí es donde yo digo, ¿somos espirituales o prácticos? Acuérdense de los africanos. Vamos a ser metafísicos. Usted no sabe que a veces nosotros los cristianos todo lo explicamos por allá. Todo gaseoso. Y lloramos. Aleluya, aleluya. Oh, la Biblia dice, la Biblia dice. Parecemos fariseos y saduceos. Y la Biblia sí dice, vívala. Y la que no tendrá que decirla mucho. Entonces hay que ser altamente prácticos. Y mire la pregunta, ¿somos espirituales o somos prácticos? Yo creo que un espiritual es altamente práctico, y uno que practique bien debe tener una base espiritual sólida para que lo que practique le salga bien. Mire la otra pregunta que surgía en la Biblia, ¿por gracia o por obras? Por gracia, dice Pablo. Pero ¿qué dice Santiago? Muéstrame tu gracia, ¿por qué? Por las obras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjense que Santiago, nos dice que Santiago peleó con Pablo. No, señores. Santiago, lo que pasa es que Pablo está haciendo una exposición teológica, Santiago está haciendo una exposición práctica. Se necesita unas obras que vengan de la gracia, y se necesita la gracia para tener la capacidad de hacer obras. Amén. Pero ahora hagámonos la pregunta contextualizada. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este problema que hay en el mundo hoy? ¿Oramos o nos lavamos las manos? ¿Sí vio? Ahí es donde está el asunto. No faltará el cristiano que diga, como dice la Biblia, que si vienen cosas mortíferas, coronavirus, a ver, vení pues. No, por favor. Me hago entender. Entramos en unas discusiones absolutamente absurdas. Entonces, nosotros de manera práctica tenemos que caminar en lo que el Señor nos ha propuesto y no perder el foco. ¿A qué nos referimos con esto? Dios permite muchas cosas para que aprendamos. Entonces, mire, hay un distractor hoy. ¿Cuál es el distractor del mundo hoy? El coronavirus. Pero hay distractores siempre. En este caso, nos obliga a una situación de riesgo en la salud. Pero hay otros elementos que se están levantando que buscarán la restricción de nuestra acción. El ejemplo, un discurso que salió esta semana, para mí peor que el coronavirus. El relator de las Naciones Unidas mundialmente, esto fue el 20 de febrero creo que fue, el tipo va saliendo con un discurso hablando de, por aquí lo tengo escrito aquí en mi celular, para que ustedes vean que estos son distractores, que el enemigo está pilas con eso, y nosotros entretenidos con el coronavirus. Padre Santo, no, que no nos pase eso. Dice, la Organización de las Naciones Unidas acaba de publicar su informe anual sobre libertad de religión o creencias, preparado por un señor Ahmed Chaet. En este documento la ONU concluye que la religión en general y la cristiana en particular
es un enemigo de los derechos humanos. Lo grave es que este documento supuestamente está en defensa de la libertad de la práctica religiosa y la conciencia. Pero llegan a la conclusión que nosotros somos antiderechos, contraponiendo los derechos LGTB a la libertad religiosa y mostrando cómo la libertad religiosa se usa supuestamente para discriminar e ir contra los derechos y prácticas LGTB, contra el aborto, y que están restringiendo la libertad del ser humano. Y lo dicen en la oficina de los derechos religiosos. Ahora, ese discurso no sale por las noticias, o sea, sí sale, pero nadie sabe. Y ese plan está ahí ya. Y está en nuestros colegios. Entonces, mis queridos hermanos, yo voy a ser muy práctico. Ese discurso nos declara un peligro. Entonces, nosotros no podemos caer en la trampa. Tenemos que tener una teología absolutamente clara. Y les voy a poner ejemplos para ir concluyendo. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Listo, ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, para que no los contamine el coronavirus, no van a ir a trabajar? Se fue que lo echaron, ¿no? Oiga, pónganle cuidado que ahora, mire, yo la completo. Pastor, el teletrabajo, pero es trabajo. Ahora, si vamos a hacer teología práctica, porque es que a veces nosotros nos llenamos la boca hablando de la espiritualidad. Cuando la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre, ¿a qué se refiere? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Listo. Entonces, con coronavirus y coronavirus yo tengo que buscar ¿qué? A Dios. Que no vaya a ser que usted diga, no, yo no volví a la iglesia, no volví a hacerla, no volví a reunirme con nadie porque como ahí está el coronavirus. Antes usted se va a morir de hambre, pues. Si usted hace eso, yo quiero ver que usted renuncie al trabajo. Porque según el texto, ¿qué es más importante? ¿La comida física o la comida espiritual? Entonces, si yo soy capaz de renunciar a algo, renuncio a mi trabajo, pero a la comida espiritual yo no voy a renunciar. ¿Cuántos cristianos conocí yo de niño en esta iglesia que llegaron a conocer de Cristo y los echaron de la casa, los desheredaron, los echaron del trabajo? ¿Y saben qué dijeron? Yo sigo a Cristo. Pero los cristianos de hoy, ustedes bien, pero son otros. Ustedes no vinieron. No, ellos aquí los saludamos, o los saludamos acá, los que nos pidieron ver, allá está la grabación para quedar. Muy bien. Otro versículo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen que. Nos tenemos que seguir congregando. Ahora, como hay que ser prácticos, entonces vamos a buscarle la copa al palo. Hoy la norma dice, pero no es asunto de la norma, es porque tenemos que cuidarnos, mis queridos hermanos. Pero yo les pregunto, ¿hoy es esto? ¿Qué tal que llegue un gobierno X o Y o que nos digan no puede haber templos y nos prohíben? Es que nos morimos, pues. Hay que buscar la copa al palo. Por eso las células. El pastor Adelino desde hace muchos años que yo era niño decía, llegará un tiempo en algún momento, si nosotros no tenemos la gente organizada y no tenemos líderes levantados, ya han entendido por qué las culturas que yo acabo de explicar. Hombre, no nos podemos reunir en el templo, vamos a reunirnos en casas. No, que es que son de distintas familias, entonces a cada familia le mandamos algo para que haga la lección, para que estudie, para que recojan la ofrenda y hagan el culto y todo eso, porque si ya es la familia, que si ya están contaminados, pues entonces que hagan un culto ahí con contaminados de coronavirus y que haya un milagro masivo, bueno, todos se sanaron. Pero nosotros no podemos empezar, ay que no, que qué peligro, que sí hay un peligro, pero no vamos a parar la acción del propósito de Dios que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero entonces estamos en la olla. La teología simple, buscaremos la manera de tener comunión. Les dije a los hermanos de Río de Entrenamiento, hay unos cursos muy grandes. En caso de que no pudiéramos algo, grabamos la clase, la ponemos en YouTube, usted la ve en la casa y por correo envía las respuestas de un cuestionario para que demuestre que sí se vio la lección. Pastor, y algunos muy preocupados dicen, pastor, ¿y cómo ofrendo y diezmo? No se preocupe, que puede consignar.
No se preocupe que eso ya. Yo por ejemplo, ¿usted cree que a cuánto les gusta ir a hacer filas a los bancos? No, yo todo lo hago por internet. Aunque hay algunos que dicen que los van a tumbar. No, a mí me tumban en las filas allá. Eso hasta lo atracan uno a la salida. Hermanos, un cristiano es hijo de Dios, del Dios soberano que tiene todo el control. No podemos estar tupidos y parados, paralizados, ni por coronavirus ni por otras cosas. Y que quede claro que muchos cristianos, no ustedes por supuesto, antes del coronavirus parecían coronavirusiados, porque andaban como, y a veces el coronavirus como que nos pone más bien como en orden. Ahora, la tarea no se ha acabado, hermanos queridos, la tarea no se ha acabado. Dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, 16 y 17, este pasaje me encanta la vida del apóstol Pablo, y cuando él habla de esa manera y tan claro, es una teología, pero Pablo es muy profundo, usted se lee Romanos y uno dice, wow, cuando dice acá, dice, mire lo que dice el hombre, tremendo, dice. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Qué dice la Biblia en la otra versión? En la Reina Valera dice, mire, el Evangelio, por contienda, por vanagloria, por lo que sea, esta tarea ya me fue encomendada, la tarea ya se me dio. O sea, o predico, o predico. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir haciendo las cosas. Si llegan a decir, por ejemplo en Israel no se pueden reunir más de 100 personas en un solo lugar. Si aquí llegan a decir que no pueden 50, pues organizamos de grupos de 50. Y ahí quiero ver liderazgo. A ver, usted, ¿quién necesitamos liderazgo? Ya, otro aquí. Que de a 10, ponemos uno de a 10 porque tenemos cómo hacerlo. Hermanos, ¿cómo hacían los cristianos en las catacumbas? Vivían en esos huecos porque los iban a matar a todos, y todos los días para comprar provisiones mandaban a niños. ¿Y con qué plata? Se acuerdan que todo lo vendieron y lo tenían administrado porque ellos previeron, porque el Espíritu Santo les habló. Entonces llegaban y cogían a los niños, dice la historia de la familia mía, un hijo le decía, hijo, tienes que ir a comprar la comida para todos, y algunas veces no volvían porque los agarraban. Y así sobrevivió la iglesia. Es una iglesia que sigue adelante y que no para. No podemos atemorizarnos. ¿Qué tal que venga una persecución? Y yo le digo a los pastores aquí, hay países donde le dicen a una de la noche a una, usted no puede ser más pastor, no puede ser pastor, y nos meten a la cárcel a todos. Entonces, si a mí me pasa eso, que se cuide Bellavista, le llegó un predicador. ¿Qué lidia para llevar gente al ministerio carcelario? Usted le tocó, uno dice así, a vivir allá, a ver qué. Hermano, es que el Evangelio, ¿cuántos creen que el Evangelio es el poder de Dios? Es que ahí donde la teología nuestra a veces es demasiado explicada y no la entendemos. Por esa razón la iglesia, Templo de Belén, no cesará en lo que Dios ha hablado y persistirá de tal manera que cuando venga nos encuentre enfocados en obediencia y esperándole. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y mire que este me encanta a mí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso incluye ¿qué? Coronavirus, no coronavirus, Él está con nosotros. La pregunta es, ¿estoy yo con mi Señor? Cierre sus ojos, por favor, por un momento. Cierre sus ojos. Ahora, tal vez algunos acá no hemos dimensionado que en las situaciones delicadas la proporción de muertos no es tan grave como lo quieren hacer ver, o la gente lo quiere hacer ver. Pero la situación es delicada porque el control de una enfermedad o de un virus
que todavía no hay una vacuna. Ahora leí unas noticias que el gobierno israelí, desde Israel, ellos dicen que ellos antes de 90 días van a tener la vacuna para todo el mundo. Ahora, oramos para que eso sea. Y que venga de los judíos, como en otro lado. Pero la otra gran pregunta que ellos me hacen, ¿se acuerdan? Faraón, la salvación viene de los judíos, o de los hebreos más bien, porque exactamente José es una de las representantes también de alguna manera de las tribus. Pero la salvación vino por los judíos, Jesucristo. Pero hoy, ¿qué está haciendo la iglesia para que la salvación llegue al mundo? Esa es la gran conclusión. Vamos a dejar la tarea, vamos a seguir reaccionando y vamos a caminar en la loca y frenética carrera del mundo con pánico y asustados. Padre, estamos en tu presencia. Tú eres Dios, tú eres Rey, y no permitimos que nada ni nadie nos atemorice, Señor, porque somos las personas de la fe. Creemos en un Dios grande, quien eres tú, soberano, todopoderoso. Tu gloria infinita invade la tierra. Que la tierra sea llena de tu gloria, Señor. Padre, las naciones poderosas, los emporios económicos, Señor, las pérdidas económicas gigantescas, el mundo tiembla. Y algunos dicen que la Biblia es mentira, algunos creen que tú no existes, Dios, y algunos se burlan de los pasajes que dicen que Dios se ríe de los poderosos, que son como nada, Señor. Qué mejor demostración. No estamos contentos por esta situación, ni mucho menos, Señor, pero entendemos que tu soberanía y el control del universo es tan fuerte que nos están diciendo. ¿Se acuerdan cómo China y Estados Unidos desde el año pasado están peleando, jugando con la economía mundial y poniendo a tambalear todo el mundo, y la gente muerta de miedo que porque dos naciones poderosas que todo lo pueden, tienen en juego y en jaque al mundo? Pues ahora con esta situación, esas dos naciones poderosas se ven como pequeños niños tímidos, asustados y corriendo. Padre, la China poderosa, país imperialista que quiere gobernar el mundo con su economía. Y no estamos hablando de los chinos como bellas personas, estamos hablando de los poderosos, los sistemas ideológicos, políticos que quieren controlar al mundo para decirle: yo soy su rey, no Dios, no Jesucristo, yo. Pues Señor, con esta peste, ya las empresas del mundo que por intereses económicos se doblegaban ante China para solamente producir allá, ahora dicen: los productos que saquemos no los podemos solamente poner en un país, en una sola bolsa. Tenemos que ponerlos en muchos lugares. Eso es repartición para otros, tajada para más, que es la justicia que tú buscas, Señor. Mira, Señor, tú como con un pequeño virus volteas todo. Oh, Señor. Entonces se regresa al sistema económico bíblico de cada familia de ser productiva. Yo me ponía a pensar hoy, Señor, aquellos campesinos que están trabajando su tierra y comen de ella, que todavía no les ha llegado las comodidades, comillas, del occidente, Señor, porque están preocupados con su vaquita, con sus gallinas y con sus sembrados, y comen de eso, Señor. Y como no hay carreteras, que todos dicen que es triste, y yo soy uno que digo que triste, que bueno que pudieran llegar, venir y llegar fácil, Señor. Pues en este momento el lugar más difícil para llegar en Colombia de esta peste va a ser esos sitios. Ellos pueden estar tranquilos allá trabajando su tierra. Hay unas grandes lecciones que tú nos das diciéndonos: yo soy Dios, ustedes me necesitan y son pequeños. Por eso clamamos y creemos, por eso nos levantamos como iglesia. Póngase de pie y levante las manos al cielo y adore a Dios. Dígale: Señor, yo cumpliré con la tarea.
Yo predicaré el Evangelio. Yo me convertiré en líder, levantaré liderazgo. Yo tendré una cultura de cuidado pastoral, de cuidar a los necesitados, a los que tienen crisis espiritual, a los que necesitan mi ayuda, mi consejo, mi acompañamiento, pero los levanto como líderes para que no dependan de mí, Señor. Yo quiero, Padre Santo, tener una cultura allí de nutrición para que crezcamos con el tiempo solas con Dios, analizando, escudriñando tu palabra. Señor, pero nos levantamos para predicar el Evangelio en el mundo necesitado. Yo te pido, Señor, que ministres a cada persona que está aquí, Señor. Yo te pido que ministres a los estudiantes, yo te pido que ministres a los trabajadores, a los empresarios, Señor, a los padres, a los hijos, a los pastores, a los líderes, Señor, que entendamos que no tenemos tiempo de quejarnos, no tenemos tiempo de criticarnos, no tenemos tiempo de tantas cosas que no sirven para nada. Necesitamos levantarnos como iglesia que cree, que confiesa y que muestra un evangelio sin explicaciones. Hay cosas que explicar, sí, pero necesitamos mostrar que somos tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos levantamos en confianza, en certeza, en seguridad, para tu honra y gloria y para bendición de muchos. Muchas gracias, oh Dios. Ofrézcale su vida, Señor, ofrézcale su familia. Padre, guárdanos, guárdanos, Señor, guárdanos. Padre, dale sabiduría a los gobiernos, dale sabiduría a los médicos, a los bacteriólogos, Señor, a los científicos, oh Dios. Padre, allí, Señor, a los judíos, oh Dios, que están trabajando arduamente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu sabiduría fluya en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos por tantos lugares, Señor, por tantas cosas, que la economía, ayúdanos a ser sabios, para ser prudentes, para no derrochar, Señor, para ser inteligentes y manejar situaciones como estas, que tal vez no sea la última, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Piensa en su pueblo, piensa en su familia, en su pueblo, porque usted representa una comunidad. Oh, Dios está aquí. Y Satanás va a querer distraer del propósito que tiene contigo, porque Dios te está levantando para cosas inteligentes y poderosas. Pero el camino no es fácil, el camino es difícil, porque es como Jesús allí en Getsemaní, que tenía un plan, cumplir el plan de Dios. Porque aquí Dios está contigo hasta el fin del mundo. Y lo que te ha llamado a hacer, lo vas a hacer. Te da la inteligencia, te da la capacidad. No cedas, no tengas temor, camina. Cáele al Señor. En el nombre de Cristo Jesús, caminamos creyendo, Señor. Nos levantamos, confesamos tu nombre y no nos distraemos y no perseguimos el objetivo y la meta que tienes para nosotros. En Cristo Jesús, gracias, oh Dios. A los hermanos que nos van a estar observando por las redes o por YouTube, a todos ustedes, vamos a estar en noticias, esté pendiente con los líderes y todo eso, cómo sigue el desenvolvimiento. Por ahora vamos a seguir con los cultos comunes y corrientes, porque no tenemos ningún espacio, nunca más de 500 personas. Cuando estamos aquí, casi los 500, estamos repartidos en todo el lugar. Pero de acuerdo a todo, vamos a seguir adelante, vamos a buscar la forma y vamos a estar comunicando mucho por redes. Bendiciones para todos. Que la